¿qué es la iglesia? Este año hemos comenzado con esa temática. ¿Qué es la iglesia desde la perspectiva bíblica? ¿Qué dice la Biblia acerca de qué es la iglesia? Entonces recordamos que la iglesia no es una organización humana, aunque las iglesias tienen que tener una organización humana. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que tiene un sistema organizado. Por ejemplo, como en el caso de Colombia, nosotros o las iglesias tienen que tener una personería jurídica emanada del Ministerio del Interior para reunirse y para hacer sus actividades culticas, entre otras la cantidad de cosas. Entonces la iglesia tiene que tener una identidad, tiene que tener un nombre, tiene que cumplir también con obligaciones. Eso entonces no choca con la parte espiritual. Somos en la parte espiritual una organización espiritual o un ente espiritual, un organismo vivo que tiene a Jesucristo como su cabeza, que tiene a Dios como su eje funcional. Entonces, hoy vamos a ver que la iglesia es una comunidad de consuelo. La iglesia es una comunidad de consuelo. Es más, la iglesia es la única comunidad que brinda consuelo, como lo vamos a ver. Mientras el hombre intenta llenarse con cosas, la iglesia son aquellas personas que realmente están siendo consoladas por Dios. Muy bien. Entonces, en la introducción, el ser humano existe para tener una relación con Dios. Otra vez, cuando Dios creó al ser humano, ¿cómo lo hizo? Vamos a recordar un poquito. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Eso qué significa? El capítulo 2, versículo 7 dice: y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida. Esa palabra, aliento de vida. El ser humano es la única criatura diseñada de una forma especial. Cuando Dios creó a los animales, dijo: salgan. Salieron de las aguas, salieron de la tierra. Pero cuando Dios formó al hombre, lo hizo de una manera especial, con sus propias manos, dándole forma. Y dice que puso su aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso es lo que hace que el hombre sea algo especial, único. Pero él fue diseñado por Dios para mantener esa relación con el Dios que sopló en su nariz aliento de vida. Cuando el hombre no está en esa relación, cuando el hombre está separado de Dios, entonces ya no tiene consuelo. Ahora lo vamos a ver. La separación del hombre de Dios trae a un hombre vacío. Ese concepto de vacío significa que el hombre intenta llenar ese vacío que tiene de Dios con cosas. Por ejemplo, intenta llenarse con fiestas, intenta llenarse con comida, intenta llenar ese vacío con sexo, intenta llenar ese vacío con drogas, intenta llenar ese vacío con posesiones, intenta llenar ese vacío de Dios con otros seres humanos. Pero ese vacío no puede ser llenado por
otra cosa o persona que no sea Dios. Y cuando el ser humano no tiene entonces esa completitud de parte de Dios, es donde experimenta una desesperanza, un consuelo. Y no solo ahora, sino para siempre. Por esa razón entonces, el ser humano que no tiene a Dios, como dice la Biblia, evidentemente va a un lugar de perdición porque no está completo, está vacío, no está integrado con Dios. Entonces, la iglesia es la congregación de todos aquellos que están en una relación de amor verdadero con Dios, quien con su presencia, ojo con esto, es Dios mismo el que le da al ser humano, ¿qué le da? Le da satisfacción. La palabra amor entonces es que Dios me satisface realmente y me da una satisfacción y me da un deleite que nada ni nadie me puede dar. Cuando yo no tengo a Dios, entonces yo busco ese deleite por otras partes, con otras cosas que al fin y al cabo no va a pasar. Si le preguntáramos a Salomón, ¿sabe qué dijo Salomón? Dice Salomón, intenté llenar ese vacío con todo. Me gustaban los caballos y compré toda clase de caballos. Me gustaban los barcos y compré toda clase de barcos. Me gustaban las mujeres y solamente pude conseguir 1000. ¿Sí recuerdan? Creo que ha sido el único hombre que tuvo un harén de 1000 mujeres. Porque creo que en la historia no, ni siquiera los más ricachones de la historia han podido hacer eso. Me gustaba la comida, la fiesta, intenté llenar mi corazón con todas estas cosas y la conclusión, ¿cómo termina Salomón? Diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo no tiene la capacidad de llenarme. ¿Saben ustedes, hermanos? Es lo mismo que le pasan a muchas personas hoy. Hombres y mujeres con muchísimo dinero, con muchísima belleza, con muchísimas cosas para experimentar, y muchos de ellos se suicidan por una sola razón: su vida sigue vacía. ¿Cuántas personas estas buscan la droga como algo para llenar ese vacío? Buscan el sexo. Hay una cantante allí puertorriqueña que muchos conocieron, Yuri, me llama mucho la atención su manera de hablar, así toda escueta, y dice que me convertí en una persona adicta al sexo y a muchas cosas más, y termina diciendo, solamente Jesucristo ha llenado mi corazón. Y eso es lo maravilloso. Al oír este tipo de testimonio, eso concuerda con la Escritura, con lo que Dios dice en su palabra. Solo Dios tiene la capacidad de darle al ser humano consuelo. ¿Por qué? Porque Él es el único ser verdaderamente que tiene la capacidad de amarnos, tanto así que entregó a su Hijo por mí. Tanto así que es capaz de tomarme y transformar este ser asqueroso, pecaminoso, en algo útil para Él, en algo santo, en algo con el cual se mantiene en relación verdadera. Entonces ese Dios es el que me da a mí la capacidad de disfrutar de consuelo, porque Él me satisface, porque Él me da esperanza. Yo sé para dónde voy. Yo sé que en Él tengo esperanza, aún de cualquier situación que viva en esta vida. En Dios es el único ser que hay esperanza. Ya llegan las elecciones, ya llegan las elecciones. Otra vez nosotros esperando que un ser humano nos brinde cosas que no podrá hacer. ¿Se dan cuenta?
En cambio, Dios nos ofrece consuelo verdadero. Consuelo verdadero. Y nos ofrece consuelo verdadero porque Él en persona, es su persona la que produce la tranquilidad, la esperanza. Porque si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Porque si tengo a Dios, lo tengo todo. El presente y el futuro. Porque soy un ser eterno. Y bueno, ahora tengo algunas cosas aquí de esta vida, pero no todo el tiempo voy a estar aquí. Y en eso consiste el consuelo que el Señor da a todos nosotros. Fortaleza y consolación eterna. Vamos a ver entonces cómo Dios describe el consuelo que no tienen los que no han creído en Dios. Los que no han creído en Dios no tienen consuelo. Este pasaje nos habla de lo que va a pasar en la tribulación, pero es el estándar del ser humano que no tiene consuelo. Entonces, vamos a mirarlos. ¿Me acompañan leyendo? Versículo 10 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Dice así: y con todo engaño las personas que no han creído y que no han tomado la decisión de creer en Dios, simple y llanamente viven, miremos la letra, viven en engaño. Ese engaño comenzó en el huerto, cuando Satanás engañó a Eva y a Adán. Si recuerdan ustedes, ¿verdad? Satanás le hizo creer a Eva que él era el que tenía la verdad y que Dios estaba mintiendo. Y el ser humano, en cabeza de esos dos representantes de nosotros, le creyó. Y los seres humanos le siguen creyendo a toda esta cantidad de mentiras que hay en el ambiente del mundo. Los seres humanos viven en un continuo engaño. Es en segunda de Timoteo, que dice que los seres humanos son como unos, permítame, como algo que ha sido atrapado, como unos animales que han sido atrapados con un cebo. Fueron atrapados, pero no fueron atrapados solamente, sino que fueron metidos en una jaula y siguen esclavizados a voluntad de aquel que los esclavizó. Esa es la condición del ser humano. Ahora permítame decirle, si usted no ha creído, usted creerá que está creyendo algo que realmente es verdadero, pero es mentira, porque Dios es el único ser verdadero. Y como dice el versículo, ellos no quisieron creer el amor de la verdad. Entonces Dios habla con su palabra, Dios habla con su verdad, pero el ser humano prefiere seguir creyendo lo que es mentira. Entonces, miremos la letra B. Ellos viven en continua iniquidad. Dice el versículo que ellos, como no han creído en la verdad de Dios, para ser liberados de la mentira, continúan haciendo toda clase de contradicción a la ley de Dios. La palabra iniquidad indica aquello que es contrario a la ley de Dios. Dios es el único ser que establece qué es mentira y qué es verdad, qué es bueno y qué es malo. Y Él es el que establece los estándares de vida, cómo debe vivir el ser humano. Pero el ser humano que no ha creído lleva la contraria a Dios. Permítanme decirles algo aquí, hermanos y amigos que están aquí esta mañana. Todas las criaturas tienen que darle cuenta es a Dios. Los sistemas judiciales humanos
Los sistemas legales humanos son permeables por la misma condición mala del corazón humano. Son permeables, son dañadas, son destruidas, son corrompidas por la misma corrupción que hay en el corazón del ser humano. Por esa razón, los seres humanos pueden burlarse de los sistemas judiciales de los hombres, pero todo ser humano tendrá que dar cuenta delante de Dios, porque Él es el justo. Eso es lo que implica entonces la palabra iniquidad. Letra C, dice que se pierden aquellas personas que no han creído. Los que no tienen a Dios en su vida están perdidos. ¿Qué significa eso? Es como cuando una cosa ya no tiene valor. Es como cuando usted, por ejemplo, tiene una hoja y esa hoja es útil porque la hoja está buena. Pero una vez esa hoja se ensució, una vez esa hoja se torció o alguien le escribió encima o se arrugó, esa hoja ya no tiene valor. Ya no tiene valor. Usted se la mete en la impresora y daña la impresora porque esa hoja arrugada ya no va a cumplir su papel. Ese es el concepto de los seres humanos que no tienen a Dios. Si no tienen a Dios, el que los creó con valor, el pecado dañó ese valor. Y solamente cuando Dios quita el pecado y Dios vuelve otra vez a meterse en el ser humano, a estar con el ser humano, el individuo vuelve a recuperar el valor original. Es más, y ahora tiene un valor agregado, porque ahora el valor que tiene es en Cristo Jesús. Y por esa razón Dios dice, hay un lugar donde van a pasar esas personas que no tienen a Dios. Se llama el lugar de perdición, el lago de fuego, el infierno o el lugar de condenación, así le llama la Biblia. Seguimos describiendo, o lo que Dios dice en su palabra, cómo son aquellas personas que no tienen el consuelo de Dios. Ellos rechazaron el amor de Dios, rechazaron el amor de la verdad. La Biblia dice que los seres humanos solo tienen dos opciones: o reciben a Jesús o lo rechazan. O lo rechazan. Y los que no lo han recibido, así están, han rechazado. Han rechazado. Y dice la Escritura que ellos ya están condenados porque rechazaron a Jesús. Rechazaron a Jesús y no han querido que Jesús, el que vino a salvarlos, los salve. No han querido que Jesús los salve. Entonces se van al lugar de perdición rechazando la oferta de salvación que Jesús les ofrece. Letra E. Y dice que Dios les envía un poder que los engaña. Y ese poder que los engaña es el diablo. Otra manera de decirlo es, Dios permitió que el diablo llegara para engañar a los seres humanos porque no quieren creer en Dios. ¿Me acompañan leyendo el versículo 11? Dice así: por esto, un poder para que crean, a fin de que sean condenados. Vamos a recordar un poquito que las personas pueden meterse a las religiones, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, yo me meto a esta religión, yo voy a esta iglesia, yo hago X cosas que me exigen ahí. El asunto no es lo que tú hagas, el asunto es si Dios, el que te consuela, realmente está en ti.
está viviendo, está morando en ti. Letra F, esas personas entonces creen a la mentira en lugar de creer a Dios. Esas personas, letra H, se complacen en aquello que es contrario a Dios. Me llama mucho la atención lo que está pasando hoy en el mundo, ¿verdad? Las personas llevando la contraria a Dios. Personas que nacen con un sexo y están descontentos con ese sexo. Personas que hacen daño a otras personas y creen que pueden justificarlo delante de otros seres humanos. No es la libre expresión de mi personalidad. No, eso se llama maldad y recibe castigo de parte de Dios. Y tendrá que ir a juicio delante de Dios, porque Dios estableció así. Así sea que los seres humanos a eso le llamen bueno. Igual es malo y habrá condenación. Un resumen aquí. ¿Cuál es la condición de aquellas personas que no tienen el consuelo de parte de Dios? Viven en engaño. Viven en iniquidad, en maldad. Viven sin valor porque están perdidos. Andan sin el amor de Dios, no experimentan el deleite de ser amados por Dios. Rechazan la verdad de Dios. Creen la mentira. Esa es la condición del ser humano sin Dios. Número 2. Vamos a ver aquí las acciones que Dios ejecuta para darnos a nosotros, aquellos que le hemos recibido, consolación eterna. La primera cosa que hace Dios que nos consuela es que Él nos escogió para salvación. Miren, lo contrario a perdición, ¿verdad? Vamos otra vez. ¿Por qué las personas están perdidos? ¿Y cómo se sienten los seres que están perdidos? ¿Se sienten vacíos? ¿Cómo se sienten? Se sienten sin valor. Se sienten sin esperanza. Y los creyentes, los que hemos sido escogidos para salvación, tenemos un destino fijo. Tenemos valor en Dios. Somos salvos porque Dios nos dio el valor. Vamos a mirar 2 versículos entonces. Versículo 13, vamos a leerlo, dice así: pero nosotros, respecto a vosotros, hermanos amados, imagínense, antes de que creara los cielos y la tierra, antes de que nos creara a nosotros, ya Dios nos había escogido para salvación. Y eso nos hace experimentar consuelo. ¿Por qué? Porque tenemos un inmenso valor delante de Dios, ¿cierto? Tengo valor delante de Dios. Lo contrario de aquellas personas que no están experimentando el consuelo de Dios. Nos llamó por medio del Evangelio, nos dio una identidad, nos buscó. La palabra llamar también indica que Él vino en persona a tomarnos, a traernos a Él, a llevarnos a Él. Mire cuánto valor tenemos nosotros delante de Dios, que dice que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. O sea que no solamente nos llama, sino que Él mismo nos trae y nos inserta a su iglesia para estar en relación con Él por medio del Evangelio, de su palabra. Versículo 14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Letra C, Dios también nos amó. ¿Qué significa eso?
Significa que Dios se deleitó y se deleita en hacernos bien, en obrar a nuestro favor. Significa que Dios se interesa verdaderamente en mí como persona. Yo no le puedo dar nada a Dios, no tengo nada que ofrecerle a Dios, pero Él se deleita en mí, en hacerme el bien, en tomar mi pecado y quitarlo, en mandar a su Hijo a que sufriera la condenación por mí, y que eso representa mi salvación. Y eso es un deleite para Dios, en salvarme, porque yo no podía. Pero no solamente se queda allí. El término amor significa que Dios ahora entonces tiene conmigo una relación de deleite, de amor eterno, una relación real. Él me ama y su amor es trascendente, tanto así que me ofrece el lugar donde Él está. Después de estar yo hundido en el pecado, me saca del pecado, me limpia y luego me inserta en el cielo como parte de su iglesia amada. Eso es amor. Y eso entonces, ¿qué experimenta una persona que se siente amada por Dios? Consuelo. A propósito, ¿qué significa el término consuelo? La palabra consuelo significa que Dios está al lado mío, conmigo, a mi favor, y que Dios no solamente está al lado mío en una relación íntima de cercanía, sino que Él está actuando para darme ánimo, para darme fortaleza, para que yo no me sienta solo, para que yo no esté solo nunca. Y eso es lo que a mí me da consuelo. Y los que no tienen esa experiencia de tener a ese Dios ahí, que pase lo que pase alrededor de nosotros, Él va a estar allí. Y no importa que el mundo se ponga en contra de mí. Si Dios está conmigo, tengo consuelo, tengo fortaleza. Nos amó, letra D. Bueno, ahí está el versículo. Vamos a leerlo. Porque es la palabra de Dios que nos instruye. Dice así el versículo 16: el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, qué versículo maravilloso para tenerlo ahí en letras grandes, para cuando nuestros ojos se abran en la mañana podamos verlo. El Padre y el Señor Jesucristo me aman, y por eso recibo de ellos, incluyendo el Espíritu Santo, consolación eterna y buenas expectativas o buena esperanza. Nos dio consolación eterna. Ahorita les recordaba lo que significa la palabra consolación. ¿Por qué tengo consolación? Porque Él es el consolador y Él va a estar conmigo para siempre. Para siempre. ¿Quién va a estar conmigo para siempre? Dios el Padre, Jesucristo y también el Espíritu Santo. Otro elemento interesante de la consolación. La consolación tiene dos dimensiones. La consolación tiene dos dimensiones. La primera de ellas es que la consolación la recibo directamente de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda su consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros consolar a otros creyentes por medio de la consolación con que somos consolados por parte de Él o desde Él. Ahí están las dos
dimensiones. La primera, la consolación la recibo directamente de Dios. Dios y yo. Pero también la recibo a través de otro hermano. Viene de Él. Pero ahí viene Dios y toma a otro hermano y su consolación la pasa a través de Él. Entonces la recibo de Él y la recibo por medio de otro hermano. O a veces yo mismo voy a ser utilizado para que esa consolación que viene de Él también me lleve a mi hermano para ser consolado por Dios, pero a través mío. ¿Está bien? Entonces la consolación tiene dos dimensiones. Vertical, viene directamente de Dios y también viene a través de otro hermano en Cristo Jesús. Letra E. Parte de la consolación que Dios nos da es que tenemos esperanza. ¿Qué significa eso? La palabra esperanza significa una expectativa de algo real. La esperanza no es real, es falsa. Es falsa. Pero Jesús es nuestra esperanza. Y todo lo que Él ha dicho que va a venir para nosotros. ¿Qué estamos esperando nosotros? Estamos esperando actualmente el proceso de santificación, de perfeccionamiento. Estamos esperando el momento en que seamos sacados de este mundo, de este cuerpo, de este entorno, de una manera violenta y rápida, atómica, en el rapto, donde la iglesia será transformada para luego ser introducida a los cielos. Una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejanza. Esa es la esperanza. Estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva. Estamos esperando que Jesús venga a establecer su reino de justicia y de paz. A decirle al hombre, eso es lo que se llama justicia. Ustedes no saben lo que es justicia. Esto es lo que se llama paz. Ustedes no saben lo que se llama paz. Porque el hombre habla mucho de paz, habla de amor, habla de justicia y actúa completamente contrario a ella. Letra F. Miren la manera como Dios en persona fortalece nuestros corazones. Dios sabe nuestras debilidades, Dios sabe nuestras fragilidades, pero como Él está en nosotros, entonces Él se encarga de darnos fortaleza. Pasamos por momentos difíciles, pero Dios nos da fortaleza. La fuerza está en Él. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el Señor nuestra fortaleza. Es el Señor el que nos fortalece. Me gusta mucho el libro de los Salmos porque el libro de los Salmos habla de esa fortaleza y dice: Él es mi castillo, Él es mi escudo, Él es mi refugio, Él es mi esperanza, Él es mi roca fuerte, Él es mi seguridad. Así es entonces como experimentamos lo que dice ese versículo. Él fortalece nuestros corazones, conforte nuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Este es el último ingrediente de la fortaleza que Dios nos da, del ánimo que Dios nos da. Dios nos da firmeza en toda buena palabra y en toda buena obra. Un creyente que disfruta cada día de su relación con Dios va a experimentar eso. Cada día soy más fuerte, pero en Dios, no en mí mismo. Porque cada vez que yo creo que soy fuerte en mí mismo, realmente lo que soy es más débil. ¿Por qué? Porque estoy retrocediendo en mi dependencia de Dios y estoy dependiendo de mi propia humanidad, lo cual me va a llevar a frustraciones, a procesos duros para aprender que realmente Dios es mi consolador. Concluyamos aquí. ¿Cuál es la condición actual de tu relación con el consuelo divino? Esa pregunta te toca a ti responderla.
¿Estás experimentando ese consuelo especial que Dios le da a los suyos o vives una vida de desesperanza? ¿Todavía estás tratando de llenar tu vida? El Señor me llamó hace unos poquitos años. Había crecido en un hogar creyente, iba a la iglesia desde pequeñito con mis abuelos, pero llegó la época de mi juventud, de mi adolescencia, y comencé a experimentar lo que el mundo ofrece, lo que es normal, tratando de llenarme con cosas que no llenan. Licor, fiesta, todos los fines de semana, enrumbado. De hecho, que vivía en esa época en la capital de la salsa, a los 16 años. Imagínense ustedes. Pero descubrir que nada de eso tiene el poder de llenarme. Maravilloso el Señor que me permitió caer de rodillas delante de Él después de la predicación de un hermano que trabajaba en el lugar de trabajo. Las cantaletas de mi abuela no funcionaron, pero la predicación que Dios usó fue la de ese hombre. Ahí Dios lo usó para hablar a mi corazón. Llegué a mi casa, me metí en mi pieza y ahí tuve que caer de rodillas delante del Señor, reconociendo mi frustración, tratando de llenar mi vida de cosas que no llenan. Y a partir de ahí lo único que he podido experimentar es a mi Señor amándome todo el tiempo. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su bondad. Solo Él pudo rescatarme del pecado por su amor y su bondad. La presencia divina en el que cree hace que se experimente el amor eterno suyo, el amor que desde antes de crear las cosas ya me amaba. Mandó a su Hijo por mí y me tiene un lugar preparado para compartir la eternidad con Él. La presencia divina es la única que consuela, es la única que fortalece y es la única que da esperanza al ser humano. Permítame decirles una cosa. No es suficiente con vivir. Hay que saber vivir. Hay que disfrutar la vida. Y permítame decirles que la manera de disfrutar la vida es con Dios. Sin Dios no hay vida verdadera. Sin Dios no se disfruta nada. Una eterna tristeza. En cambio, en Dios hay un eterno consuelo. Qué maravilloso, Señor, es experimentar lo que tú nos das. Tu amor inmenso, tu amor infinito, tu consuelo eterno, Señor. Cuánto me amas y cada día me haces experimentar ese amor infinito. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por todas las personas que también en este recinto disfrutamos de esa realidad. Pero hay muchos, Señor, que todavía no lo han experimentado. Pedimos que ellos también tengan el privilegio de entenderte, de creerte, de no rechazarte y experimentar realmente tu amor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que sigas guardando, fortaleciendo a cada uno de los miembros de la iglesia. Pero también te quiero pedir por nuestra patria, por nuestro país. Sabes las condiciones difíciles que estamos viviendo. Pedirte, Señor, por aquellas personas que hoy viven la tragedia de haber perdido sus enseres, sus cultivos, sus animales, aún sus propiedades. Oh Señor, pedimos misericordia para ellos. Y pedimos, Señor, que aquellas personas que tú has puesto a cumplir la función de proteger al que hace el bien y castigar al que hace el mal,
cumplan con esta función. Guarda, Señor, a los que están atendiendo a las necesidades. Guarda a los integrantes de aquellas entidades, Señor, que están encargadas de proteger, de salvaguardar la estructura de nuestro Estado, que favorece sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.